Esperanza Delgado estaba junto a la cocina, removiendo frijoles negros en una olla grande. El aroma del ajo y las hojas de laurel inundaba la amplia cocina de su casa en el barrio de Ipanema. El sol se ponía tras la ventana, tiñendo las paredes de un cálido color naranja. Oyó cómo se cerraba la puerta del vestíbulo. Aurelio había vuelto del trabajo. ¿Ha llegado ya Damián?, gritó su marido desde el pasillo. Hace media hora. Está en el salón, respondió Esperanza, añadiendo panceta ahumada a la feijoada. 22 años. Su hijo estudiaba el último curso de la Facultad de Economía de la Universidad de São Paulo y vivía en una residencia de estudiantes. No solía pasar por casa. Entre los exámenes, el trabajo extra en una pequeña consultoría y la novia con la que llevaba saliendo 6 meses. Esperanza echaba de menos los tiempos en que Damián era pequeño y esperaba cada noche a sus padres junto a la ventana cuando volvían del trabajo. Aurelio fue a la cocina, besó a su mujer en la mejilla y miró dentro de la olla. Huele como en la casa de la abuela cuando era niño, dijo sonriendo. Hacía tiempo que no preparabas feijoada. Damián me lo pidió ayer por teléfono. Dice que en el comedor de la universidad cocinan fatal. Su marido sacó una botella de cerveza de la nevera, la abrió y dio un gran trago. Se le notaba cansado. Los últimos meses en la empresa habían sido muy intensos. El nuevo proyecto de financiación de pequeñas empresas requería una atención constante y la competencia no dormía. Esperanza miró a su marido, estudiando su rostro. A sus 48 años, Aurelio seguía siendo atractivo. Alto, en forma, con una espesa cabellera en la que empezaban a aparecer las primeras canas. Pero en las últimas semanas había notado que llegaba del trabajo cada vez más cansado. A veces se quedaba hasta las 10 de la noche. Sin embargo, en su negocio eso era normal. ¿Cómo te va en la oficina?, preguntó Esperanza mientras cortaba naranjas para el postre. Mañana te contaré con más detalle. Hoy solo quiero estar en familia. Se oyeron pasos en el salón y Damián entró en la cocina. Alto, de cabello oscuro y con los ojos marrones de su padre, como siempre decían sus conocidos. Esperanza se estremecía cada vez que oía esas palabras, pero había aprendido a sonreír y a sentir. El chico había heredado de Aurelio no solo el aspecto físico, sino también el porte, seguro y ligeramente altivo. En cambio, la terquedad y la rectitud le venían de su madre. «Mamá, ¿cuándo cenamos? Estoy hambriento». El chico abrazó a su madre y le dio una palmada en el hombro a su padre. «Ha sido un día duro. He defendido mi trabajo de fin de curso sobre finanzas internacionales». «¿Y cómo ha ido?». «El profesor se ha quejado de la metodología de cálculo de los riesgos cambiarios, pero en general me ha puesto un sobresaliente, aunque me ha obligado a rehacer el tercer capítulo». «Bien hecho», Aurelio asintió con satisfacción. «¿Y qué hay del diploma? ¿Ya has elegido el tema?». «Quiero escribir sobre los microcréditos en los países en desarrollo. Es un tema de actualidad, sobre todo después de la crisis en Argentina». Esperanza ponía la mesa mientras escuchaba la conversación de los hombres. Le gustaba cuando la familia se reunía, algo que ocurría cada vez con menos frecuencia. Damián estaba creciendo, tenía sus propios intereses, amigos y planes. Ella entendía que era algo natural, pero a veces echaba de menos los tiempos en que su hijo les pertenecía por completo. Durante la cena, Damián habló en detalle sobre su tesis. Le entusiasmaba la idea de estudiar la experiencia de Bangladesh y la India en el ámbito de las microfinanzas para las capas pobres de la población. ¿Te imaginas, papá? El banco concede préstamos de 200 o 300 dólares a personas que no tienen ninguna garantía. Y el nivel de devolución es del 98%. Interesante. Aurelio escuchaba con atención y de vez en cuando hacía preguntas para aclarar algunos puntos. ¿Pero cómo evalúan la solvencia sin documentos que acrediten los ingresos? Allí funciona un sistema de responsabilidad colectiva. Los prestatarios se agrupan en grupos de 5 a 7 personas y se responsabilizan unos de otros. La presión social funciona mejor que cualquier garantía. Esperanza servía la comida en silencio y se alegraba de que su hijo se tomara en serio los estudios. A su edad, muchos de sus compañeros solo pensaban en divertirse, pero Damián ya estaba haciendo planes para su carrera profesional. «Por cierto, papá, quería pedirte consejo». Damián dejó el tenedor y se puso serio.
Me han invitado a hacer unas prácticas en el fondo de inversión Perspectivas Brasileñas. El sueldo es bajo, pero la experiencia puede ser valiosa. Aurelio se puso en guardia. Esperanza también miró a su hijo con interés. Conozco ese fondo. Son gente seria. Trabajan con capital riesgo. Se especializan en startups tecnológicas. ¿Y qué te ofrecen concretamente? Un puesto de analista en prácticas durante 6 meses. Estudiaré los planes de negocio de empresas emergentes y prepararé informes analíticos para los socios del fondo. No está mal para empezar, pero piénsalo. ¿No sería mejor que vinieras a trabajar con nosotros nada más terminar la universidad? En Horizon Capital obtendrás una experiencia más amplia. Verás todo el funcionamiento interno del negocio financiero. Esperanza notó cómo una duda se reflejaba en los ojos de su hijo. Damian se quedó callado, reflexionando sobre las palabras de su padre. Todavía no estoy listo para trabajar en el negocio familiar, dijo finalmente. Entiendo que suena ingrato, pero primero quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo sin el apoyo de mis padres. Y luego, tal vez... Aurelio asintió con comprensión. En su juventud, él también quería lograrlo todo por sí mismo, sin depender de los contactos de su padre, que trabajaba en el Ministerio de Finanzas. Piensas bien, no hay nada que pueda sustituir a la experiencia propia. Esperanza también apoyó a su hijo, aunque en el fondo esperaba que algún día se incorporara a la empresa. Horizonte Capital era su creación conjunta y querían transmitirla a la siguiente generación. ¿Y esa chica, cómo se llama? ¿Carolina?, preguntó la madre. ¿Van en serio? Damian se sonrojó ligeramente. Mamá, solo llevamos 6 meses saliendo. Es pronto para hablar de algo serio. A tu edad, 6 meses es algo serio, sonrió Aurelio. Recuerdo que a los 22 años ya pensaba en casarme. Los tiempos han cambiado, replicó el hijo. Primero la carrera, luego la familia. Después de cenar, pasaron al salón, donde Esperanza sirvió café y pudín de leche casero. Damián habló de su vida estudiantil, sus amigos y sus planes para el verano. Aurelio compartió noticias del mundo de los negocios y le explicó a su hijo los entresijos de las operaciones financieras. A las 9:30, Damián empezó a prepararse para salir. ¿A dónde vas?, preguntó Esperanza. A la fiesta de cumpleaños de Pedro. ¿Recuerdas que te hablé de él? Es un compañero de clase con el que hacemos los trabajos juntos. No te quedes hasta muy tarde. Mañana tienes clase temprano, le recordó su madre mientras acompañaba a su hijo al coche. Mamá, tengo 22 años, se rió Damián, pero prometo tener cuidado y no abusar de la caipiriña. Esperanza siguió con la mirada a su hijo hasta que el Volkswagen Gol rojo desapareció tras la curva. Le habían regalado el coche a Damián por su 21º cumpleaños. Un coche modesto, pero fiable. Esperanza y Aurelio se quedaron solos. Se acomodaron en el sofá del salón y encendieron la televisión. Estaban emitiendo la popular telenovela brasileña Amor Tropical, un melodrama sobre una rica familia de plantadores y sus complicadas relaciones. Esperanza solía burlarse del argumento primitivo, pero hoy lo veía distraídamente. ¿En qué piensas?, preguntó Aurelio, abrazando a su esposa. Damián ha madurado tan rápido. Parece que ayer mismo estaba aprendiendo a caminar en este mismo sofá y ahora se dispone a trabajar en un fondo de inversión. Se está convirtiendo en un buen chico, inteligente, decidido, con principios. Creo que hace bien en querer alcanzar el éxito por sí mismo. Esperanza se acurrucó junto a su marido. 25 años de matrimonio habían pasado sin darse cuenta. Se conocieron en la universidad, en la asignatura de teoría económica, donde Aurelio era el delegado del grupo y Esperanza la mejor estudiante. Se casaron en tercer curso, a pesar de las objeciones de los padres de ambos. Los primeros años fueron difíciles. Alquilaban un piso diminuto y vivían de la beca y de trabajos ocasionales. Pero eran felices. Crearon juntos Horizonte Capital, invirtiendo todos sus modestos ahorros y pidiendo prestado a sus familiares. Comenzaron con microcréditos, concediendo pequeños préstamos a comerciantes del mercado y pequeños empresarios. Poco a poco, el negocio creció y la base de clientes se amplió. 10 años después, ya poseían una red de 15 oficinas en todo el estado de São Paulo. Por cierto, hablando de inversores, Aurelio apagó el televisor. Mañana me reúno con representantes del Fondo Europeo
Atlantic Capital. Están dispuestos a invertir 15 millones de dólares en nosotros para ampliar la red de oficinas regionales. Es mucho dinero. ¿Y las condiciones? Todavía las estamos discutiendo. Quieren el 25% de las acciones y un puesto en el Consejo de Administración. No una participación mayoritaria, pero sí el derecho a participar en las decisiones estratégicas. Esperanza se quedó pensativa. A lo largo de los años que llevaban trabajando juntos, había aprendido a confiar en el instinto empresarial de su marido, pero este tipo de decisiones siempre las tomaban juntos. Su 49% de las acciones de la empresa le daba los mismos derechos de voto que a su marido. Cuéntame más detalles después de la reunión. Hay que sopesar todos los pros y los contras. En la pantalla, los protagonistas de la serie aclaraban sus relaciones en el lujoso salón de una mansión. La actriz, de formas generosas y pintalabios brillante, acusaba a su marido de infidelidad, y él juraba lealtad de rodillas. Era primitivo, pero a los espectadores les encantaban esas historias. En un país donde la mitad de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, la gente seguía con interés los problemas de los millonarios. Oye, ¿te acuerdas de nuestro primer piso? Preguntó Aurelio de repente. 2 habitaciones en libertad. Los vecinos de arriba peleaban todas las noches y los de abajo tenían un bebé que lloraba. ¿Cómo no recordarlo? Pero pagábamos muy poco por el alquiler y todo el dinero lo invertíamos en el negocio. ¿Recuerdas cómo contábamos cada real? Y ahora tenemos una casa en Ipanema que vale $1 millón. 3 coches, cuentas en el banco. A veces parece irreal. Esperanza se volvió hacia su marido. En sus ojos se leía la gratitud hacia el destino y una ligera tristeza por la juventud perdida. A sus 48 años, Aurelio conservaba su atractivo. Un físico atlético, gracias a los entrenamientos regulares en el gimnasio, una espesa cabellera con unas elegantes canas en las sienes y una mirada segura. Sus compañeros solían decir que podría haber sido político o actor. ¿No te arrepientes de haber compartido tu vida conmigo?, preguntó Esperanza medio en broma. Tonterías. Eres lo mejor que me ha pasado. Y no solo como esposa, sino también como socia. Incluso cuando no estoy de acuerdo con tus ideas. Especialmente entonces. No me dejas cometer errores. Terminaron de ver el episodio. La protagonista se enteró de la infidelidad de su marido y le montó una escena espectacular, rompiendo varios jarrones caros. Luego se encerró en el dormitorio y lloró al son de una música triste. «Qué ingenua», comentó Esperanza. «En la vida real, las mujeres reaccionan de manera diferente». «¿Y tú cómo habrías reaccionado?», preguntó Aurelio, con un tono extraño en su voz. Esperanza miró atentamente a su marido, pero su rostro permaneció impasible. «Espero no tener que averiguarlo nunca». Discutieron los planes para el día siguiente. Esperanza tenía que reunirse con el departamento de créditos para hablar sobre nuevos productos para particulares, y Aurelio tenía que reunirse con inversores europeos. Después tenían prevista una reunión con los arquitectos para hablar sobre la reforma de la oficina central. «¿Te vas a acostar?», preguntó Aurelio levantándose del sofá. «Me quedaré un rato más. Quiero pensar en silencio». Su marido le dio un beso en la cabeza y se fue al dormitorio. Esperanza se quedó sola. Por la ventana se veían las luces nocturnas de São Paulo, una ciudad enorme en la que vivían 12 millones de personas. Pensó en los años vividos, en su hijo, en el futuro de la empresa. A veces parecía que la vida pasaba demasiado rápido y no daba tiempo a comprender lo que estaba sucediendo. La mañana comenzó temprano. A las 7:30 sonó el despertador. Esperanza se levantó primero, como siempre. Aurelio podía permitirse dormir media hora más, ya que su primera reunión no era hasta las 10 de la mañana. Ella preparó el desayuno, café fuerte al estilo brasileño, bollos frescos de pau de azúcar que compraba en una panadería cercana y fruta cortada. Aurelio bajó a las 8:30, ya vestido con un sobrio traje azul marino. Desayunó rápidamente mientras hojeaba las noticias económicas en su tableta. El Banco Central ha subido el tipo de refinanciación un 0,5%, informó sin apartar la vista de la pantalla. Habrá que recalcular los intereses de los créditos. La competencia también los subirá. De momento nos mantenemos en el mercado. Sí, pero el margen se está reduciendo. Necesitamos nuevos productos con mayor rentabilidad.
Quizás deberíamos pensar en créditos al consumo sin garantía. Los riesgos son altos. ¿Recuerdas lo que le pasó a Crédito Fácil hace 2 años? Aurelio asintió con la cabeza. Su competidor desarrolló de forma demasiado agresiva los créditos sin garantía y quebró cuando la economía entró en recesión. Llegaron a la oficina de Horizonte Capital en el centro de negocios de São Paulo a las 8 de la mañana. El edificio de 30 pisos, construido en los años 90 por el famoso arquitecto Oscar Niemeyer, impresionaba por sus dimensiones. Ascensores modernos, vestíbulos de mármol, aire acondicionado. La sede de la empresa ocupaba las 3 plantas superiores, con vistas panorámicas de la ciudad. Esperanza saludó al guardia de seguridad, al que conocía por su nombre. José llevaba 7 años trabajando allí. En el ascensor se encontró con varios compañeros, intercambió con ellos las frases habituales sobre el tiempo y los atascos en las carreteras. En la planta 28 estaba su despacho, una amplia sala con una gran mesa de caoba, sillones de cuero para los visitantes y estanterías con literatura especializada. La secretaria, Lucía, ya estaba sentada en su mesa en la recepción. Era una mujer de unos 45 años, que trabajaba en la empresa desde su fundación y conocía a todos los entresijos del negocio. Buenos días, señora Delgado. A las 9 hay una reunión del departamento de créditos. A las 11 una reunión con los arquitectos y a la 1 del mediodía una comida con un cliente de Río de Janeiro. Gracias, Lucía. ¿Están listos los documentos sobre los nuevos productos crediticios? Están en su mesa. Marcelo, del departamento de análisis, ha preparado un informe detallado. A las 9 comenzó la reunión del departamento de créditos. En la sala de conferencias se reunieron 8 empleados, jefes de diferentes departamentos. Esperanza se sentó a la cabecera de la mesa, con una carpeta con material analítico delante de ella. La sala olía a café recién hecho. Lucía siempre se preocupaba de que las reuniones se desarrollaran en un ambiente adecuado. Bien, señores, veamos las estadísticas del último trimestre, dijo, abriendo la primera página del informe. El volumen de créditos concedidos ha aumentado un 12% en comparación con el mismo periodo del año pasado, pero los beneficios solo han aumentado un 8%. El problema es la reducción del margen. El subdirector de créditos al consumo, Marcelo Figueiredo, levantó la mano. Joven de 35 años, enérgico y ambicioso, llegó a la empresa hace 3 años procedente de un gran banco estadounidense. Señora Delgado, la razón principal es la alta competencia en el segmento de los créditos para la compra de automóviles. Los grandes bancos practican el dumping y ofrecen tipos de interés inferiores a los del mercado. Nos vemos obligados a bajar nuestros tipos para no perder clientes. ¿Y qué propone? Desarrollar los préstamos con garantía hipotecaria. Los tipos son más altos y los riesgos menores gracias a la garantía de calidad. Y alejarnos del segmento masivo para orientarnos hacia clientes más acaudalados. El jefe del Departamento de Créditos Corporativos, Pedro Alves, objetó. Pero entonces perderemos una parte significativa del mercado. El segmento masivo es sinónimo de volumen. No necesitamos volumen sin beneficios, replicó Esperanza. Marcelo tiene razón. Hay que buscar nichos con márgenes más altos. La reunión duró 2 horas. Se discutieron los planes para desarrollar la línea de productos, los problemas con la deuda vencida, que había aumentado un 2%, y las perspectivas de abrir nuevas oficinas en las ciudades satélite de São Paulo. Esperanza escuchó las propuestas de los empleados, hizo preguntas y tomó decisiones. A lo largo de los años al frente de la empresa, había desarrollado su propio estilo de gestión, duro pero justo. En ese momento, en la planta superior, en el despacho de Aurelio, se celebraba una reunión con representantes del Fondo de Inversión Europeo Atlantic Capital. 3 hombres vestidos con trajes caros examinaban atentamente los informes financieros de Horizonte Capital de los últimos 3 años. Las negociaciones se llevaban a cabo en inglés. Unos resultados impresionantes, señor Delgado, dijo el mayor del grupo, un alemán de unos 50 años con una cuidada barba y unos atentos ojos azules. Se llamaba Klaus Müller y era socio del fondo. La rentabilidad de los activos está al nivel de los mejores bancos europeos. Trabajamos en un segmento prometedor, respondió Aurelio en un inglés impecable que había aprendido en una escuela privada. Las pequeñas y medianas empresas en Brasil están creciendo
a pesar de los problemas económicos. La demanda de créditos aumenta de forma constante. Pero hay riesgos, señaló el segundo europeo, un francés. Inestabilidad política, alta inflación, fluctuaciones del tipo de cambio del real frente al dólar. Sin duda, pero hemos aprendido a gestionar estos riesgos en 20 años de trabajo. Contamos con un sistema eficaz de evaluación de la solvencia de los prestatarios, una cartera diversificada y una política conservadora de reservas. Klaus Müller asintió con la cabeza mientras revisaba las cifras del informe. Su morosidad es del 4,2%. Eso es muy bueno para un mercado en desarrollo. Seleccionamos cuidadosamente a nuestros clientes. Es mejor conceder menos créditos, pero de calidad. Las negociaciones fueron satisfactorias. Los europeos estaban dispuestos a invertir 15 millones de dólares a cambio del 25% de las acciones de la empresa, además de un puesto en el Consejo de Administración y el derecho a participar en la toma de decisiones estratégicas. Tenemos que discutir la propuesta con la copropietaria, dijo Aurelio. Mi esposa posee el 49% de las acciones de la empresa. Por supuesto, señor Delgado. Estamos dispuestos a reunirnos con la señora Delgado en cualquier momento que le venga bien. También nos gustaría estudiar sus planes de desarrollo con más detalle. Quedamos en vernos la semana que viene. Después de que los europeos se marcharan, Aurelio se dirigió al despacho de su esposa. Esperanza acababa de terminar una reunión y estaba revisando unos documentos. ¿Cómo han ido las negociaciones?, preguntó ella. Bien. Son gente seria, conocen el mercado, ofrecen condiciones justas. Cuéntame más detalles. Aurelio se sentó en la silla frente a la mesa de su esposa y le explicó en detalle el contenido de las negociaciones. Esperanza escuchó atentamente y, en ocasiones, hizo preguntas para aclarar algunos puntos. Es una propuesta interesante, dijo finalmente. Pero, ¿no es demasiado pronto para atraer socios externos? Siempre nos hemos valido por nosotros mismos. 15 millones nos permitirán acelerar la expansión al doble. Podremos abrir una red de oficinas en otros estados. Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Se amortizará en 3 años como máximo. ¿Y el control de la empresa? Nos quedaremos con el 75%. El paquete de control seguirá en nuestras manos. Los europeos tendrán derecho a voto en cuestiones estratégicas, pero no tendrán la última palabra. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el centro de negocios de la ciudad, bullía la vida. La gente se apresuraba a hacer sus cosas. Los coches estaban atascados en los atascos. Los obreros construían un nuevo rascacielos. 20 años atrás, ella y Aurelio habían comenzado en una pequeña oficina en un edificio antiguo, donde ni siquiera había aire acondicionado. Ahora su empresa valía unos 100 millones de dólares y era uno de los actores más destacados del mercado regional. Había pasado una semana desde la reunión con los inversores europeos. Esperanza estaba sentada en su despacho, estudiando el acuerdo preliminar que le había enviado Klaus Müller. Las condiciones parecían razonables, pero ella estaba acostumbrada a analizarlo todo minuciosamente. Llamaron a la puerta. «Adelante», entró Aurelio con una carpeta de documentos en las manos. «Tengo noticias», dijo, sentándose en una silla. «Gabriela se va de baja por maternidad antes de lo previsto. El médico insiste en que debe guardar reposo». Esperanza levantó la vista de los papeles. Gabriela Ferreira llevaba 5 años trabajando como secretaria de Aurelio. Era fiable, eficiente y conocía todos los entresijos de la empresa. «Entendido. ¿Ya has encontrado a alguien para sustituirla?» «Sí, hemos encontrado a una candidata a través de una agencia. Es una chica con buenas referencias. Habla inglés y francés y tiene experiencia en el sector financiero. Empieza mañana». «¿Cómo se llama?» «Valentina Morales, 26 años, 3 años trabajando como secretaria en el Banco Brasileño de Inversiones». Esperanza asintió. El Banco Brasileño de Inversiones era una organización seria. Si la chica había trabajado allí, significaba que tenía la cualificación adecuada. A la mañana siguiente, Esperanza llegó a la oficina antes de lo habitual. En el ascensor se encontró con una joven desconocida, alta, delgada y con largo cabello castaño. Llevaba un sobrio traje negro que, sin embargo, no ocultaba su atractiva figura. La joven usaba un perfume caro. Esperanza era experta en perfumería
y reconoció la fragancia Chanel número 5. ¿Usted debe de ser Valentina?, preguntó Esperanza. Sí, señora Delgado. Encantada de conocerla. El señor Delgado me ha hablado mucho de usted. La voz de la joven era agradable, con un ligero acento, aparentemente originaria de los estados del sur. Se comportaba con seguridad, pero sin arrogancia. Esperanza valoró la primera impresión como positiva. Bienvenida a Horizonte Capital. Estoy segura de que se adaptará rápidamente. Gracias por la cálida bienvenida. Intentaré estar a la altura de su confianza. Valentina salió en la planta 29, donde se encontraba el despacho de Aurelio. Esperanza subió una planta más, a su despacho. A lo largo del día, bajó varias veces a ver a su marido por cuestiones de trabajo y observó que la nueva secretaria trabajaba con eficacia. Respondía a las llamadas, clasificaba el correo y explicaba con soltura a los clientes cuándo estaría libre Aurelio. El miércoles, Esperanza se reunió para almorzar con Pilar Santos, su amiga y compañera de trabajo. Eran amigas desde la época universitaria, y cuando Esperanza creó la empresa, invitó a Pilar a trabajar como analista financiera. En 20 años de trabajo conjunto, Pilar se había convertido en la mano derecha de Esperanza y en la única persona a la que podía confiar cualquier secreto. Almorzaron en el restaurante Trattoria Danona, a 2 manzanas de la oficina. Un lugar acogedor con cocina italiana casera, donde a menudo se reunían los empresarios de los edificios vecinos. ¿Qué tal la nueva secretaria de Aurelio?, preguntó Pilar mientras cortaba la pizza Margherita. No está mal, tiene experiencia, es competente. Aurelio está contento. ¿Y físicamente? Esperanza miró a su amiga con sorpresa. ¿Qué tiene que ver el aspecto físico? No sé, es solo curiosidad. Gabriela era tan hogareña. ¿Y esta? Es guapa, sí, pero lo importante en el trabajo no es la belleza. Pilar sonrió, pero no dijo nada. Conocía a Esperanza desde hacía muchos años y sabía que su amiga a veces era ingenua en cuestiones relacionadas con los hombres. A los pocos días, Esperanza se dio cuenta de que Valentina era realmente muy atenta con Aurelio. Por las mañanas siempre le recibía con una taza de café recién hecho, un espresso fuerte, como a él le gustaba. Le llevaba los documentos con especial atención y se quedaba en la oficina más tiempo del necesario para explicarle cuestiones de trabajo. Pilar, ¿no has notado nada extraño en el comportamiento de la nueva secretaria?, preguntó Esperanza durante la siguiente comida. ¿En qué sentido? Bueno, es muy servicial con Aurelio. Pilar dejó el tenedor y miró atentamente a su amiga. Esperanza, ¿acaso no te habías dado cuenta hasta ahora? La chica lleva coqueteando con tu marido desde el primer día de trabajo. ¿Coqueteando? Esperanza sintió un nudo en el pecho. Claro. ¿Ves cómo le sonríe cuando le lleva el café? ¿Cómo se inclina sobre la mesa para mostrarle los documentos? ¿Cómo se queda en la oficina con cualquier excusa? Esperanza se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de oír. Y lo más interesante, continuó Pilar, es que tu marido claramente no se opone a esa atención. ¿A qué te refieres? Aurelio le corresponde. Le devuelve la sonrisa y le da las gracias por el café con más calidez que a Gabriela. Ayer vi cómo le felicitaba por su nuevo peinado. Esperanza sintió una punzada de celos. En 25 años de matrimonio, Aurelio nunca le había dado motivos para dudar. Era un marido atento, un padre cariñoso y un socio de confianza en los negocios. Pero ahora, ¿no estarás exagerando? Quizás, pero en tu lugar, yo lo observaría más detenidamente. Por la noche, en casa, Esperanza intentó comportarse como de costumbre, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con Pilar. Durante la cena, estudió el rostro de su marido, tratando de detectar algún cambio en su comportamiento. ¿Qué tal la nueva secretaria?, preguntó, tratando de que su voz sonara indiferente. Valentina es una trabajadora excelente. Aprende rápido, es eficiente. Es una pena que Gabriela se haya ido, pero la sustitución ha sido acertada. ¿Y cómo es en el trato? Normal, educada, profesional. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Pilar dice que es guapa. Aurelio se encogió de hombros. No me he fijado. Para mí lo importante es que trabaje bien. Esperanza quería seguir preguntando, pero se contuvo. No quería parecer una esposa sospechosa. Al día siguiente decidió observar a Valentina por su cuenta.
Varias veces a lo largo del día bajó a ver a su marido por cuestiones de trabajo y realmente notó lo que Pilar había dicho. Valentina era excesivamente atenta con Aurelio. Le traía el café con una sonrisa especial, le explicaba algo inclinándose sobre su mesa, de manera que se le veía el escote. Pero lo más inquietante era que a Aurelio claramente le gustaba. Le daba las gracias a la secretaria con más calidez de lo habitual, y en varias ocasiones, Esperanza notó que él seguía con la mirada a la chica cuando ésta salía de la oficina. El viernes, Aurelio se quedó en el trabajo hasta las 8 de la tarde, por primera vez en muchos años. ¿Qué ha pasado?, preguntó Esperanza cuando él finalmente llegó a casa. Una reunión urgente con un cliente de Río. Llegó en un vuelo nocturno y mañana vuelve a salir. Tuve que reunirme con él hoy. ¿Valentina también se quedó hasta tarde? Sí, ayudó a preparar los documentos. Qué bien tener una empleada tan responsable. Esperanza sintió cómo la celosía se intensificaba. Gabriela nunca se quedaba después de las 6, a menos que fuera absolutamente necesario. Y aquí estaba la nueva secretaria, en su primera semana de trabajo, quedándose hasta tarde con su marido. A la semana siguiente, las tardes se convirtieron en algo habitual. Aurelio llegaba a casa a las 8:30, a las 8, a veces incluso más tarde. Siempre tenía una explicación. Reuniones importantes, documentos urgentes, negociaciones con inversores. «Quizás necesitas ayuda», le ofreció Esperanza. «Puedo encargarme de parte del trabajo». «Gracias, cariño, pero puedo hacerlo yo solo. Es algo temporal, hasta que establezcamos la colaboración con los socios europeos». Sin embargo, lo temporal se prolongaba. Aurelio empezaba a llegar a casa cansado, pero al mismo tiempo algo nervioso. Esperanza notaba cómo miraba pensativo por la ventana y cómo revisaba a menudo los mensajes de su teléfono. El miércoles, Pilar volvió a hablar de Valentín durante la cena. «Tu marido está completamente enamorado de su nueva secretaria», dijo mientras removía la sopa. «¿En qué sentido?» «Ayer me quedé en la oficina hasta las 7. Los vi salir juntos del edificio. Muy cerca». Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quizás solo iban en la misma dirección? Puede ser, pero parecía sospechoso. Él le decía algo al oído y ella se reía. No parecía algo profesional. «Pilar, ¿no crees que...?» «No creo nada. Solo te cuento los hechos. Saca tus propias conclusiones». Por la noche, Esperanza decidió hablar directamente con su marido. Estaban sentados en el salón después de cenar. Aurelio hojeaba revistas de negocios. «Oye, ¿esa Valentina está casada?» Aurelio levantó la vista de la revista. «No lo sé. ¿Por qué?» «Solo por curiosidad. Es una chica joven y guapa». «Esperanza, ¿a qué vienen estas preguntas?» «A nada. Pero Pilar dice que es demasiado insistente contigo». El rostro de Aurelio se ensombreció. «Pilar siempre ha sido propensa a los chismes. ¿Y tú has decidido apoyarla?» «Solo quiero entender por qué te quedas hasta tan tarde en el trabajo». «¿Por qué hay mucho trabajo? Estamos en un momento crítico con los inversores europeos. Hay un montón de documentos, negociaciones. ¿Y tú montas escenas de celos por la secretaria?» «No monto escenas. Solo pregunto». «Preguntas con recelo. ¿Crees que soy tonto y no entiendo a dónde quieres llegar?» Aurelio se levantó y empezó a caminar nerviosamente por la habitación. 25 años de matrimonio y empiezas a sospechar que te engaño porque la secretaria hace bien su trabajo. ¿Bien o demasiado bien? ¿Qué quieres decir? Gabriela también trabajaba bien, pero no te traía el café con tanta adoración en los ojos. Aurelio se giró bruscamente. «¿Adoración? Esperanza, te estás volviendo paranoica. La chica solo es educada y cumplidora. Y tú ves en ello alguna trampa. Quizás sea paranoica, pero tengo ojos». «¿Y qué ves con esos ojos?» «Veo que has cambiado desde que ella apareció. Empiezas a quedarte hasta tarde. Estás distraído en casa. Estás todo el tiempo mirando el teléfono». «Miro el teléfono porque tengo mucho trabajo. Y me quedo hasta tarde porque quiero que nuestra empresa crezca y prospere». Aurelio se detuvo frente a su esposa y la miró a los ojos. «Esperanza, me molesta que no confíes en mí. En todos estos años, nunca te he dado motivos para dudar». «¿Entonces todo es inventado?» «No te lo inventas, pero exageras. Valentina es una buena empleada, nada más. Y si no te gusta mi nueva secretaria, puedo buscar otra». «No hace falta. Solo ten cuidado».
¿Con qué? Con las mujeres jóvenes y guapas que son tan atentas con los hombres casados. Aurelio suspiró. Está bien, tendré cuidado. Y tú intenta no hacer caso a los chismes de Pilar. La conversación había terminado, pero Esperanza no se sentía aliviada. Su marido había aceptado formalmente sus temores, pero en sus ojos se leía la irritación. Por primera vez en muchos años, había tensión entre ellos. Al día siguiente, Aurelio volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Llegó a casa a las 9:30, explicando que había tenido una reunión con el Departamento de Seguridad sobre los nuevos procedimientos. ¿Valentina también estuvo en la reunión? No pudo evitar preguntar Esperanza. No, se fue a las 6. ¿Por qué? Por nada. Pero Esperanza sintió que su marido le había mentido. Había un tono falso en su voz que ella había aprendido a distinguir a lo largo de los años de convivencia. El sábado fueron a cenar a casa de unos amigos, Carlos e Isabel Rodríguez, con quienes llevaban 15 años de amistad familiar. Carlos era propietario de una cadena de concesionarios de automóviles, e Isabel trabajaba en una agencia de publicidad. Aurelio, estás muy distraído, comentó Isabel durante el postre. Estás todo el rato con la mente en otra parte. Mucho trabajo, un nuevo proyecto con inversores europeos. ¿Y qué tal la nueva secretaria?, preguntó Carlos. Recuerdo que Gabriela era estupenda. Valentina también es buena. Se ha adaptado rápidamente. Esperanza notó que, al mencionar el nombre de Valentina, el rostro de su marido cambió ligeramente. Un cambio apenas perceptible que solo su esposa podía captar. De camino a casa, permanecieron en silencio. Aurelio conducía mientras escuchaba las noticias en la radio. Esperanza miraba por la ventana las luces nocturnas de São Paulo y pensaba en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace solo un mes eran una pareja normal, que llevaba 25 años acostumbrada el uno al otro y sin esperar ninguna sorpresa. Ahora, entre ellos se había abierto una grieta que amenazaba con convertirse en un abismo. ¿En qué piensas?, preguntó Aurelio. ¿En cómo ha cambiado todo en el último mes? ¿Qué ha cambiado? Te has vuelto diferente, más distante. Aurelio aparcó el coche junto a la casa y se volvió hacia su esposa. Esperanza, soy la misma persona que conoces desde hace 25 años. No he cambiado nada. Simplemente estamos pasando por un periodo difícil en el negocio. Quizás tengas razón, pero en el fondo, Esperanza sabía que su marido se equivocaba. Algo había cambiado sin duda. Y ese algo tenía que ver con la aparición de Valentina Morales. El lunes comenzó como de costumbre. Esperanza llegó a la oficina a las 8 de la mañana, pero no podía concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos volvían constantemente al comportamiento de su marido y a las palabras de Pilar. Durante el fin de semana, la tensión en casa no había disminuido. Aurelio era educado, pero frío, y ella se sentía culpable por haber dudado de él. A las 12:30, Pilar entró con el informe de la cartera de créditos. Tras cerrar la puerta, su amiga se sentó en la silla frente a Esperanza. ¿Has hablado con tu marido? Sí, me ha dicho que soy paranoica. ¿Y le has creído? No lo sé. Quiero creerle, pero hay algo que no me deja tranquila. Pilar estudió atentamente el rostro de su amiga. Esperanza, ¿cuánto tiempo llevamos siendo amigas? 27 años. Y nunca te había visto tan preocupada. Ni siquiera cuando la empresa tuvo graves problemas con Hacienda. Entonces sabía a qué me enfrentaba. Ahora no sé si hay un problema o si me lo estoy imaginando. Entonces hay que averiguarlo. ¿Cómo? Pilar se quedó callada, buscando las palabras adecuadas. Síguelo, solo una vez. Solo para disipar tus dudas. ¿Seguir a mi propio marido? Eso es muy bajo. Bajo es engañar a tu esposa. Averiguar la verdad es normal. Esperanza se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida habitual del centro de negocios. La gente se apresuraba a hacer sus cosas, sin sospechar de los problemas ajenos. No puedo espiar a Aurelio. Entonces seguirás atormentándote con conjeturas. Es mejor saber la verdad, sea cual sea. Pilar se levantó y se dirigió a la puerta. Piénsalo. Si me equivoco, te tranquilizarás. Y si tengo razón, Esperanza estuvo distraída todo el día. Firmaba documentos mecánicamente, participaba en reuniones, atendía a clientes. Pero sus pensamientos giraban en torno a la propuesta de Pilar. Por un lado, vigilar a su marido le parecía una traición. Por otro,
La incertidumbre la carcomía por dentro. Por la noche, durante la cena, Aurelio estaba especialmente animado. Por cierto, mañana tengo una reunión con un representante del Banco de Río, dijo mientras cortaba el filete. Puede que se alargue hasta tarde. ¿Otra vez? Espetó Esperanza. ¿Qué? ¿Otra vez? Últimamente te quedas fuera hasta muy tarde. Ahora estamos en una fase activa de negociaciones con diferentes socios. Tú misma sabes cómo son estas cosas. Lo sé. Es solo que echo de menos las tranquilas veladas familiares. Aurelio se estiró sobre la mesa y le apretó la mano. Ten un poco más de paciencia. Cuando terminemos con los inversores europeos, tendremos más tiempo. Esperanza sonrió, pero sintió un nudo en el pecho. Su marido decía lo correcto, pero por alguna razón ella no le creía. Al día siguiente, a la hora de comer, Esperanza tomó una decisión. Alrededor de la 1 de la tarde, fue a ver a Lucía. Me duele la cabeza. Creo que será mejor que me vaya a casa antes. ¿No hay ninguna reunión importante hoy? No, señora Delgado. A las 3 tenía programada una reunión con los auditores, pero se puede posponer. Póngala para mañana, y si surge algo urgente, llámeme al móvil. Esperanza cogió su bolso y se dirigió al ascensor. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en todo el edificio. En el ascensor se encontró con Marcelo, del departamento de créditos. ¿Se va temprano, señora Delgado? Me duele la cabeza. Probablemente sea por el tiempo. Al salir del edificio, Esperanza se subió a su Honda Civic plateado y aparcó al otro lado de la calle, de manera que pudiera ver la salida central. Quedaban 4 horas para que terminara la jornada laboral. Compró un café en la cafetería más cercana y se dispuso a esperar. El tiempo pasaba con una lentitud insoportable. Esperanza encendió la radio, pero la música le resultaba molesta. La apagó y se quedó sentada en silencio, observando la entrada del edificio de oficinas. Varias veces estuvo a punto de marcharse. ¿Qué estaba haciendo realmente? Una mujer de negocios de 45 años y exitosa, vigilando a su marido como una detective privada. A las 7 menos cuarto, los empleados comenzaron a salir del edificio. Esperanza reconocía a muchos. Eran personas que trabajaban en empresas vecinas y con las que se encontraba a menudo en el ascensor o en la cafetería. A las 7 apareció Aurelio. Salió por la entrada principal, pero no se dirigió al aparcamiento, donde estaba su coche. En lugar de eso, se detuvo en la entrada y se quedó esperando. 5 minutos después, Valentina se acercó a él. Esperanza sintió que algo se rompía dentro de ella. La chica llevaba un vestido rojo ajustado y tacones altos. Claramente no era ropa de trabajo. Aurelio le sonrió y se dirigieron por la calle hacia la zona de restaurantes. Esperanza arrancó el coche y lo siguió, manteniendo una distancia prudencial. Le temblaban las manos y le latía con fuerza el corazón. Una parte de ella aún esperaba que se tratara de una reunión de negocios, que fueran a discutir asuntos de trabajo. Aurelio y Valentina se detuvieron en el restaurante Casa do Bacalhau, uno de los más caros del centro. Esperanza conocía ese lugar. Ella y su marido habían celebrado allí su aniversario de boda. La cuenta media para 2 personas era de unos 300 reales. Esperanza aparcó enfrente y se quedó observando a través de los grandes ventanales del restaurante. El maître acompañó a Aurelio y Valentina a una mesa junto a la ventana. Al parecer, su marido había reservado mesa con antelación. La chica se quitó el abrigo ligero y se vio que el vestido rojo era realmente muy ajustado. Se sentaron uno frente al otro. Aurelio pidió vino. Esperanza vio cómo le señalaba algo al camarero en la carta de vinos. Valentina se reía, se inclinaba sobre la mesa y tocaba la mano del hombre. Definitivamente no era una reunión de negocios. Lo peor ocurrió media hora después. Aurelio se levantó, rodeó la mesa y besó a Valentina. No fue un beso amistoso en la mejilla, sino un beso apasionado en los labios. La chica lo abrazó por el cuello y se besaron durante varios segundos en medio del restaurante. Esperanza sintió que se ahogaba. 25 años de matrimonio se derrumbaron en un segundo. Todas las dudas desaparecieron. Su marido la engañaba con una secretaria 19 años más joven. 1 hora más tarde, la pareja salió del restaurante. Aurelio tomó a Valentina del brazo y se dirigieron al hotel Golden Plaza, a 3 manzanas del restaurante. Un hotel de 5 estrellas, donde una noche costaba unos 500 reales.
Esperanza ya no podía seguir mirando. Arrancó el coche y se fue a casa, sin apenas ver la carretera a través de las lágrimas. En la radio sonaba una canción romántica, una burla del destino. Apagó la música y condujo en completo silencio. En casa, Esperanza fue al dormitorio y se dejó caer sobre la cama. Las lágrimas brotaban a raudales. No había llorado tanto desde que era niña. Durante todos estos años había considerado que su matrimonio era sólido. Pensaba que Aurelio y ella se entendían y confiaban el uno en el otro. Pero resultó que su marido era capaz de engañarla y traicionarla. A las 9:30 cogió el teléfono y marcó el número de Pilar. «Hola, Pilar, soy yo». Su voz se entrecortaba por las lágrimas. «¿Esperanza? ¿Qué ha pasado?» «Tenías razón. Él, él está con ella». «Dios mío, ¿estás segura?» «Lo vi con mis propios ojos. Cenaron en la casa do Bacalao y se besaron en el restaurante. Luego se fueron a un hotel». Por teléfono se oía la respiración entrecortada de su amiga. «Esperanza, lo siento mucho. Esperaba estar equivocada. Y yo esperaba que él no me estuviera engañando. 25 años, Pilar. 25 años pensando que conocía a ese hombre. ¿Voy a verte? No, no hace falta. Necesito estar sola. Pensar qué hacer ahora. ¿Aurelio sabe lo que has visto? No. Cree que estoy en casa con dolor de cabeza. ¿Vas a hablar con él? No lo sé. Por ahora no sé nada». Esperanza colgó el teléfono y se acostó, mirando fijamente al techo. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Quiere a Valentina? ¿Va a divorciarse? ¿Saben sus compañeros de trabajo lo de su romance? A las 12 menos cuarto oyó el ruido de un coche en el patio. Aurelio había vuelto. Esperanza se metió rápidamente bajo las mantas y cerró los ojos, fingiendo estar dormida. Su marido entró silenciosamente en el dormitorio. Se desnudó en la oscuridad y se acostó a su lado. «¿Cómo está la cabeza?», le preguntó en un susurro. Esperanza no respondió, fingiendo estar profundamente dormida. Aurelio olía a perfume ajeno y a alcohol. Ella apretó los dientes para no gritar. Por la mañana, Esperanza se levantó antes que su marido y preparó el desayuno como de costumbre. Cuando Aurelio bajó a la cocina, ella estaba sentada a la mesa con una taza de café. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó él, besándola en la mejilla. «Mejor, gracias». «¿La reunión de ayer fue productiva?» «¿Qué reunión?» «Bueno, dijiste que te reunirías con un banquero de Río». Aurelio dudó por un segundo. «Ah, sí, una buena reunión. Discutimos la posibilidad de colaborar». Esperanza asintió con la cabeza, fingiendo creerle. Por dentro ardía de rabia y dolor, pero se obligó a comportarse con normalidad. De camino a la oficina, fueron juntos en el mismo coche. Aurelio se ofreció a llevarla, ya que el coche de Esperanza estaba en el taller. En el ascensor, además de ellos, iba Valentina. «Buenos días, señora Delgado», dijo la joven con una sonrisa. «¿Cómo se encuentra? Lucía me dijo que ayer le dolía la cabeza». «Gracias, ya estoy mejor». Esperanza estudió el rostro de la amante de su marido. Valentina tenía un aspecto fresco y satisfecho. Llevaba un peinado elaborado, un maquillaje impecable y un pintalabios nuevo. Al parecer, la noche anterior había sido placentera para ella. «Señor Delgado, no olvide que a las 10 tiene una reunión con los auditores», le recordó Valentina a Aurelio. «Lo recuerdo. Prepare los documentos que discutimos ayer». «¿Qué discutimos ayer?». Esperanza sintió una punzada. Así que tenían asuntos de trabajo que encubrían su romance. Aurelio salió en la planta 29. El ascensor siguió subiendo. Esperanza y Valentina se quedaron solas. «¿Qué vestido tan bonito llevabas ayer?», dijo Esperanza de repente. Valentina la miró sorprendida. «¿Ayer? El rojo. Te quedaba muy bien». En los ojos de la chica se reflejó la comprensión. Su sonrisa se hizo más amplia y descarada. «Gracias por el cumplido, señora Delgado». Se miraron a los ojos durante unos segundos. Esperanza vio en la mirada de su rival triunfo y desafío. «Creo que es hora de que se acostumbre a los cambios, señora Delgado», dijo Valentina en voz baja, pero clara. El ascensor se detuvo en la planta 28. Esperanza salió sin decir una palabra. A sus espaldas se oyó la risa de Valentina. En su despacho, Esperanza se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Así que la amante de su marido sabe que el secreto ha sido desvelado.
Y no tiene intención de esconderse ni de disculparse. Al contrario, desafía a la esposa legítima. Es hora de acostumbrarse a los cambios. ¿Qué significa eso? ¿Que Aurelio se va a divorciar? ¿Que Valentina planea ocupar su lugar no solo en la cama, sino también en la casa? Esperanza sacó un espejo de su bolso y se miró. Tenía el rostro demacrado, ojeras y el pelo revuelto. A sus 45 años, seguía siendo una mujer atractiva, pero al lado de Valentina, de 26, parecía vieja. Sonó el teléfono. Era Lucía. Señora Delgado, tiene usted una visita. El señor Ferreira, de la empresa constructora Sur. Hágale pasar. Esperanza se arregló el peinado, se retocó los labios y se preparó para trabajar. La vida seguía, a pesar de que el mundo se había derrumbado la noche anterior en el restaurante Casa do Bacalao. A lo largo del día, vio varias veces a Valentina entrar y salir del despacho de Aurelio. Cada vez la chica se quedaba allí más tiempo de lo habitual. Y cuando sus miradas se cruzaban por casualidad en el pasillo, Valentina le dedicaba la misma sonrisa descarada. Al atardecer, Esperanza comprendió que ya no podía seguir fingiendo. Tenía que tomar una decisión, luchar por su marido o prepararse para el divorcio. Pero primero debía averiguar cuán serias eran las intenciones de Aurelio. Si se trataba de amor o simplemente de la atracción de un hombre maduro por una mujer joven. A las 7 menos cuarto, recogió sus cosas y se dirigió a la salida. En el ascensor se encontró de nuevo con Valentina. «Adiós, señora Delgado», dijo la chica con la misma sonrisa provocadora. «Adiós, señorita Morales». Esperanza hizo hincapié en la palabra señorita, es decir, soltera. Que la amante de su marido supiera que la esposa legítima estaba dispuesta a luchar. Al salir del ascensor, Esperanza vio que Aurelio ya estaba esperando a Valentina en la entrada. Hoy no se escondían. El marido vio a su esposa y se quedó desconcertado por un segundo. «Esperanza, pensaba que ya te habías ido. Me he entretenido con unos documentos. ¿Tienes otra reunión?» «Sí, con el mismo banquero. Ayer no tuvimos tiempo de discutirlo todo». Valentina se acercó a ellos sin ocultar su sonrisa. «Buenas tardes, señora Delgado». «Buenas tardes». Esperanza miró a su marido a los ojos. En ellos se leía desconcierto y culpa, pero no arrepentimiento. «Nos vemos en casa», dijo ella y se dirigió a su coche. De camino a casa, Esperanza tomó una decisión. No montaría escenas ni escándalos. No suplicaría a su marido que volviera con la familia. 25 años de matrimonio le daban derecho a la honestidad y la claridad. Hablaría con Aurelio directamente y averiguaría qué pensaba hacer él. Y luego decidiría cómo seguir adelante con su vida. Pasaron 3 días en un extraño letargo. Esperanza llegaba a la oficina antes de lo habitual y se marchaba más tarde, sumergiéndose por completo en el trabajo. Documentos, informes, reuniones, cualquier cosa con tal de no pensar en su marido y su amante. En casa, se acostaba antes de que Aurelio regresara y se levantaba por la mañana después de que él se fuera al trabajo. Apenas hablaban. Aurelio intentó entablar conversación varias veces, pero solo obtenía respuestas monosilábicas. Él sentía claramente que algo no iba bien, pero no se atrevía a insistir. Quizás pensaba que su mujer todavía estaba enfadada por las sospechas sobre la secretaria. Qué equivocado estaba. El miércoles por la mañana, Esperanza estaba sentada en su despacho, estudiando las solicitudes de crédito de pequeñas empresas. El trabajo requería atención. Había que evaluar la situación financiera de cada prestatario, los riesgos y las perspectivas de devolución. Normalmente, ese análisis le resultaba fascinante, pero ahora las cifras se le nublaban ante los ojos. A las 11 menos cuarto llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Esperanza sin levantar la vista de los documentos. «Buenos días, señora Delgado». Esperanza levantó la vista. En la oficina estaba Valentina con una carpeta en las manos. La joven vestía un sobrio traje azul marino, llevaba el pelo recogido en un peinado profesional y un maquillaje discreto. Parecía la empleada modelo de una empresa financiera. «¿Qué necesita, señorita Morales?» «Tengo unos documentos que requieren su firma y una propuesta de negocio. Deje los documentos a Lucía y discuta la propuesta con mi adjunto. Me temo que este asunto le concierne personalmente». Algo en el tono de Valentina hizo que Esperanza se pusiera en guardia. La joven hablaba con calma, pero en su voz se percibía la seguridad de alguien que tiene todas las cartas en la mano.
¿De qué se trata? Valentina se acercó a la mesa y se sentó en la silla para visitantes, sin esperar a que la invitaran. Fue un gesto atrevido, pero lo hizo con tanta naturalidad como si tuviera derecho a ello. De nuestra situación, creo que ambas somos mujeres adultas y podemos resolver el problema de forma civilizada. ¿Qué problema? Ya sabes perfectamente cuál. Aurelio me ha contado tus sospechas. ¿Y cómo nos seguisteis anteayer? Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. Así que su marido sabe que ella los vio en el restaurante y en el hotel. ¿Y qué le dijo? Que se siente culpable ante usted, que no quería hacerle daño, pero que no puede luchar contra sus sentimientos. Valentina hablaba con suavidad, casi con compasión, pero en sus ojos brillaban destellos de triunfo. Entendido. ¿Y qué propones? Una solución comercial. Me transfieres tus 49% de las acciones de la empresa, sin contraprestación. Solicitas el divorcio de mutuo acuerdo, sin escándalos, sin difamar a nadie. Esperanza tomó los documentos y los hojeó rápidamente. Lo que vio le dejó sin aliento. El contrato de donación, la transferencia gratuita de la participación en la empresa a nombre de Valentina Morales. ¿Se ha vuelto loco?, susurró ella. En absoluto. ¿Me está proponiendo que le ceda la mitad de la empresa sin más? ¿Sin ninguna compensación? Exactamente. Esperanza se levantó de un salto, incapaz de contener su indignación. Esto es un robo descarado. La empresa vale 100 millones de dólares, ¿y usted quiere quedarse con la mitad solo por sus bonitos ojos? Por salir de su vida sin hacer ruido, respondió Valentina con calma. ¿Quién te crees que eres? Una secretaria que lleva trabajando un mes y exiges la mitad de mi empresa. Soy la mujer que se va a casar con Aurelio. Es lógico que me corresponda una parte. ¡Qué descaro! Esperanza caminaba por el despacho, incapaz de creer lo que había oído. ¿De verdad cree que voy a entregar el resultado de 20 años de trabajo a una aventurera cualquiera? Totalmente en serio, respondió Valentina imperturbable. ¿Y qué obtengo a cambio? La oportunidad de salvar las apariencias y marcharse con dignidad. Eso no es una respuesta. De acuerdo. Obtendrá la libertad de un matrimonio que ya está muerto. Evitará un escándalo público. Conservará su reputación. Esperanza se detuvo y miró fijamente a Valentina. ¿Cree que soy tan tonta como para creerme esa tontería? Creo que es lo suficientemente inteligente como para comprender que no tiene otra opción. ¿Es eso una amenaza? La expresión de Valentina cambió. La máscara de cortesía se deslizó, dejando al descubierto una fría determinación. Es una oferta que es mejor no rechazar. ¿Y si la rechazo? Valentina sacó de la carpeta una fotocopia de algún tipo de certificado médico. Mi hermano Rafael trabaja en la policía, en la División de Delitos Económicos. Es un especialista muy competente con acceso a diversas bases de datos. Esperanza sintió un escalofrío de inquietud. ¿Y qué? Le pedí que investigara su pasado, por pura curiosidad femenina. Quería saber más sobre la esposa de mi amigo. Continúe. Resulta que hace 22 años te hiciste en secreto un análisis de ADN, una prueba de paternidad. Esperanza sintió cómo se le iba la sangre de la cara. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. No podía ser. Simplemente no podía ser. Había sido muy cuidadosa, había hecho la prueba en una clínica privada, había pagado en efectivo y había pedido absoluta confidencialidad. No, no entiendo de qué está hablando, susurró, sintiendo que su voz temblaba traicioneramente. Clínica Génesis, Dr. Silva, 22 de marzo de 2003. Cliente, Esperanza Vargas Delgado. Niño, Damián Delgado, 1 año. Presunto padre, Aurelio Manuel Delgado. Cada palabra le golpeaba como un puñetazo. Esperanza se agarró al borde de la mesa para no caerse. La habitación comenzó a girar lentamente a su alrededor. 22 años había vivido con ese secreto. 22 años pensando que estaba enterrado para siempre. Y ahora una chica cualquiera le mostraba unos documentos que podían destruirlo todo. El resultado del análisis: se descarta la paternidad con una probabilidad del 99%. Valentina pronunció estas palabras en voz baja, casi con ternura, pero para Esperanza sonaron como una sentencia de muerte. Todo el mundo a su alrededor se detuvo.
Solo veía el rostro de Valentina con una sonrisa triunfante. Solo oía los latidos de su propio corazón. Por su cabeza pasaban fragmentos de pensamientos. ¿Cómo lo ha descubierto? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasará ahora con Damián? ¿Qué dirá Aurelio? ¿Qué? ¿Qué quiere? Logró articular. Lo mismo que le ofrecí antes. Firme el contrato de donación y la solicitud de divorcio. Y nadie sabrá nunca que Damián no es hijo de Aurelio. ¿Y si me niego? Mañana por la mañana, tanto su marido como su hijo recibirán por correo una copia de este análisis. ¿Te imaginas la reacción de Aurelio cuando se entere de que ha criado durante 22 años a un niño que no es suyo? Esperanza cerró los ojos y se dejó caer en el sillón. Ante su mirada interior surgieron imágenes de un pasado lejano. 23 años atrás. Aurelio estaba de viaje de negocios en Alemania y ella sola en Sao Paulo. Un trabajo aburrido en una pequeña consultoría. Días grises, soledad por las noches. Y de repente, Eduardo Sánchez, un compañero de la universidad con el que antes solo se saludaba. Alto, guapo, ingenioso. Después de una conferencia sobre economía, le invitó a tomar un café. Luego vinieron los paseos por la ciudad, las conversaciones hasta el amanecer, los besos apasionados en su coche. Recordaba cada detalle de aquellos 3 meses. Cómo le latía el corazón cuando él llamaba. Cómo contaba los minutos hasta el encuentro. Cómo hacían el amor en su apartamento, olvidándose de todo lo demás. No era solo una infidelidad, era una verdadera pasión, que nunca había sentido ni siquiera por Aurelio. Eduardo era diferente, imprevisible, vivaz, enérgico. A su lado se sentía joven y deseada. Él le decía que la amaba, que quería estar con ella para siempre. Y ella le creía. Pero entonces, todo se derrumbó en un solo día. Eduardo recibió una oferta de trabajo en una consultora estadounidense en Nueva York. El sueldo era enorme, las perspectivas brillantes. Tomó la decisión sin consultarla. «Entiendes que es la oportunidad de mi vida», le decía mientras hacía las maletas. «No puedo dejarla pasar». «¿Y nosotros qué?», le preguntaba ella. «Cuando me instale, te llamaré. Dentro de 1 año o año y medio». Pero ambos sabían que era mentira, que la distancia y el tiempo acabarían con lo que había entre ellos. Eduardo se marchó, dejándola con el corazón roto y sintiéndose culpable ante su marido. Aurelio regresó de su viaje de negocios una semana después de la partida de Eduardo. Feliz, lleno de planes, con regalos. Él hablaba de los socios alemanes, de las nuevas oportunidades de negocio, y ella se sentaba y pensaba en cómo lo había traicionado. El primer mes vivió con el miedo constante de que Aurelio notara algo. Pero su marido estaba absorto en el trabajo y no sospechaba nada. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Y entonces comenzaron los ataques de náuseas por las mañanas. Al principio pensó que era estrés. Luego, intoxicación. Solo cuando se retrasó 2 semanas se dio cuenta. La prueba mostró 2 rayas. Se sentó en el suelo del cuarto de baño, con la prueba en las manos, y lloró de horror y desesperación. ¿De quién era el niño? ¿De su marido o de su amante? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo con Aurelio? ¿Y con Eduardo? Contó y volvió a contar los días, las semanas, tratando de determinar la fecha de la concepción. Pero los números daban aproximadamente la misma probabilidad. Solo en lo más profundo de su corazón sabía la verdad. El niño era de Eduardo. Su intuición no la falló. Cuando le dijo a Aurelio que estaba embarazada, él se puso muy contento. La besó, habló de los nombres que le pondrían al bebé y empezó a hacer planes. Y ella sonreía y se odiaba a sí misma por engañarlo. Durante todo el embarazo estuvo atormentada por las dudas. Decirle la verdad a su marido, abortar, intentar ponerse en contacto con Eduardo en Estados Unidos. Pero cada vez se echaba atrás, sin encontrar en sí misma la fuerza para dar un paso decisivo. Damián nació con el pelo oscuro y los ojos marrones. Todos decían que era la viva imagen de su padre. Y efectivamente, físicamente se parecía a Aurelio. Pero Esperanza veía en el niño los rasgos de Eduardo, la forma de los labios, el arco de las cejas, la forma de mover las manos. Durante el primer año, esperó estar equivocada, que su intuición la hubiera engañado. Aurelio adoraba a su hijo,
Pasaba todo su tiempo libre con él. No podía dejar de admirar al pequeño. ¿Lo habría querido tanto si no fuera su hijo biológico? Pero las dudas no le daban paz. Al final, cuando Damian cumplió 1 año, se decidió a hacer una prueba de ADN, en secreto, en una clínica privada, con un nombre falso. El doctor Silva le aseguró que los resultados serían estrictamente confidenciales. Recordaba el día en que fue a recoger los resultados. Estaba sentada en el coche, en el aparcamiento de la clínica, y no se atrevía a abrir el sobre. Le temblaban las manos y el corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a pararse. Cuando por fin leyó el resultado, sintió un extraño alivio. Ahora lo sabía con certeza. Damián era hijo de Eduardo, no de Aurelio. 23 años atrás, había engañado a su marido y había dado a luz al hijo de otro. ¿Qué hacer con esa información? ¿Contárselo a Aurelio? ¿Destruir su mundo? ¿Y al niño? ¿Privarlo de un padre amoroso? Esperanza decidió guardar silencio. Para siempre. Por Damian, por Aurelio, por la familia. Solo le contó la verdad a su madre cuando fue a Recife para el bautizo de su nieto. Remedios la escuchó en silencio. Luego abrazó a su hija y le dijo: «Lo hecho, hecho está. Lo importante ahora es no hacer daño a nadie». Durante 22 años guardó el secreto. A veces, al mirar a su hijo, sentía una punzada de culpa, especialmente cuando Aurelio contaba con orgullo a sus conocidos los logros de su niño. Pero luego se convencía a sí misma de que había hecho lo correcto, que el amor era más importante que la sangre, y ahora todo se derrumbaba. Una chica que quería quedarse con el marido y el negocio de otra persona tenía en sus manos documentos capaces de destruir 3 vidas. «¿Cuánto tiempo tengo?», susurró Esperanza, abriendo los ojos. «Hasta mañana. Al final de la jornada laboral, o los documentos estarán firmados, o su familia sabrá la verdad». Valentina se levantó, se arregló el traje y cogió la carpeta. «Piénselo con calma, señora Delgado. A veces, la retirada es la mejor estrategia. Y usted conseguirá todo lo que quería. Conseguiré lo que me merezco». Valentina se dirigió hacia la puerta, pero se giró en el umbral. «Por cierto, ¿quién es el verdadero padre de Damián?», solo por curiosidad. «Salga de mi despacho. Hasta mañana, señora Delgado. Espero que tome la decisión correcta». La puerta se cerró. Esperanza se quedó sola con los documentos de la donación y con sus pensamientos. 22 años de miedos y dudas la habían llevado a ese momento, a elegir entre la vergüenza de la familia y la pérdida de todo lo que había construido a lo largo de su vida. Sacó el teléfono y marcó el número de su madre en Recife. Las manos aún le temblaban. «Mamá, ¿recuerdas aquella conversación de hace 22 años? ¿Sobre Damián?». «Claro que la recuerdo. ¿Qué ha pasado?». «Alguien se ha enterado. La amante de Aurelio. Tiene una copia del análisis de ADN». Largo silencio al otro lado del teléfono. «Dios mío, ¿cómo es posible?». «Su hermano trabaja en la policía. Tiene acceso a los registros médicos». «¿Y qué quiere?». «Mi parte de la empresa, sin compensación alguna, y el divorcio». «¿A cambio de su silencio?». «Sí». Remedios suspiró profundamente. «Esperanza, quizás es hora de que tú misma les cuentes la verdad. Es mejor que lo hagas tú que un extraño». «No puedo arruinarles la vida, mamá. Aurelio nunca me lo perdonaría. Y Damián, toda su vida ha considerado a Aurelio como su padre. Pero tampoco puedes ceder la mitad de la empresa a esa aventurera. ¿Qué otra opción me queda?». «Piénsalo hasta mañana. Quizá haya otra salida». Pero Esperanza ya sabía que no había salida. Valentina tenía en sus manos su vida y la de su familia. Y mañana tendría que elegir: perderlo todo o permitir que el pasado destruyera el futuro. Esperanza pasó una noche en vela, dando vueltas en la cama junto a su marido, que dormía plácidamente, sin sospechar la catástrofe que se avecinaba. Por la mañana tomó una decisión. Valentina le había dado un día, pero esperar hasta la noche era más de lo que podía soportar. A las 8 de la mañana, cuando Aurelio se fue a la oficina, Esperanza marcó el número de su madre en Recife. Su voz temblaba y las lágrimas le corrían por las mejillas. «Mamá, no puedo más. No puedo vivir con esta mentira». «Esperanza, cálmate. ¿Qué has decidido?». «Se lo contaré yo misma. Mejor que se lo diga yo que esa Valentina».
Remedios suspiró profundamente. Quizá tengas razón, hija. 22 años es demasiado tiempo para engañar a alguien. Es hora de liberarte. Pero ¿cómo se lo diré a Damián? ¿Cómo le explico que le he mentido toda la vida? Dile la verdad, que querías protegerlo, que lo querías como a un hijo, independientemente de los lazos sanguíneos. Y Aurelio nunca me perdonará. Es posible, pero al menos conservarás tu dignidad. No permitirás que esa chica te dicte las condiciones. Después de hablar con su madre, Esperanza se duchó, se vistió y se fue a la oficina. Durante el día, intentó no encontrarse con Valentina, aunque la vio varias veces en el pasillo. Ella la miraba expectante, pero Esperanza evitaba cruzar la mirada con ella. A las 5:30, Esperanza subió a la planta de su marido. Aurelio estaba sentado frente al ordenador y Valentina estaba de pie a su lado, explicándole algo sobre unos documentos. Aurelio, necesito verte. Ahora mismo, cariño. Valentina me está enseñando unos cálculos. Ahora mismo, repitió Esperanza con dureza. Valentina salió, lanzándole una mirada burlona. ¿Qué pasa? Preguntó Aurelio. Te espero hoy a las 7 en casa. Y a Damiana. Tenemos que hablar de algo importante. ¿De qué? De nuestra familia. De la verdad. Valentina la esperaba en el pasillo. ¿Han decidido firmar los documentos? Vengan a nuestra casa a las 7. Ya saben la dirección. ¿Para qué? Ya lo verán. En casa, Esperanza preparó la cena, sabiendo que nadie iba a comer. A las 7:45 llegó Damián, a quien ella había invitado previamente por teléfono. Mamá, ¿qué pasa? Espera a papá, se lo contaré a todos. A las 7 en punto llamaron a la puerta. Aurelio y Valentina entraron juntos. Pasen al salón. Todos se sentaron. El ambiente era tenso. Esperanza estaba de pie junto a la ventana, armándose de valor. Aurelio, sé lo de tu romance con Valentina. Os vi en el restaurante. Damián levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? ¿Papá? Aurelio miró a su esposa desconcertado. Esperanza, no es lo que tú piensas. No importa, lo interrumpió Esperanza. Tengo una confesión más seria, una que lo cambiará todo. En la sala se hizo el silencio. Todos sintieron que algo terrible estaba a punto de suceder. Hace 23 años le fui infiel a mi marido. Aurelio se quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de oír. ¿Qué has dicho? Estuviste 3 meses de viaje de negocios en Alemania. Yo salía con un compañero de la universidad, Eduardo Sánchez. Damián palideció. Mamá, ¿qué estás diciendo? Y me quedé embarazada. De él. Esperanza miró a su hijo con los ojos llenos de lágrimas. Damián, Aurelio no es tu padre biológico. Se hizo un silencio sepulcral. Aurelio se quedó petrificado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Damián abría y cerraba la boca, incapaz de pronunciar una sola palabra. Eso es imposible, susurró Aurelio. Estás bromeando. Dime que es una broma de mal gusto. Hace 22 años me hice un análisis de ADN en secreto. El resultado confirmó que tú no eres el padre de Damián. Aurelio se levantó lentamente de la silla, tambaleándose. No, no, eso no es cierto. Damián es mi hijo. Mi hijo. Aurelio. 22 años. La voz de su marido se hizo más fuerte. 22 años me has dejado creer que era mío. Quería preservar la familia. ¿Preservar? Aurelio comenzó a caminar por la habitación como un animal acorralado. Has destruido mi vida. Lo quería como a un hijo, como a mi propio hijo. Damián finalmente recuperó la voz. Mamá, ¿es verdad? Dime que no es verdad. Esperanza miró a su hijo a través de las lágrimas. Perdóname, Damián. Quería protegerte. ¿Protegerme? Rugió Aurelio. Me mentiste. Todos los días, todos los minutos, durante 22 años. La ira finalmente estalló. El rostro de Aurelio se deformó por la rabia y el dolor. Se acercó a su esposa. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo te atreviste? El primer puñetazo le dio en el estómago. Esperanza se dobló de dolor y cayó de rodillas. ¡Papá!, gritó Damián, pero se quedó paralizado por la conmoción. Aurelio siguió golpeando a su esposa, gritando de dolor y rabia. 22 años de engaños. 22 años. Un golpe en la cara. Esperanza cayó al suelo, con sangre saliendo de su boca.
¡Para! Damián finalmente reaccionó y corrió hacia su padre. «La vas a matar», apartó a Aurelio de su madre. Este respiraba con dificultad, con los puños ensangrentados. «¡Que muera! ¡Mentirosa!». Valentina observaba la escena con frío interés, sin intentar intervenir. Damián se quedó entre sus padres, sin saber qué hacer. Su madre yacía en el suelo, golpeada y ensangrentada. Su padre lo miraba con repugnancia. «¿Y tú?», siseó Aurelio. «¿Lo sabías todos estos años?». «No, no sabía nada. Lo juro». «No te creo. Os habéis confabulado contra mí». «Papá, me acabo de enterar. Igual que tú». «No me llames papá», gritó Aurelio. «No soy tu padre, y nunca lo he sido». La voz de Damián se quebró por las lágrimas. «Pero tú me criaste. Me quisiste durante 22 años. Amabas a un niño ajeno, por ignorancia, por estupidez». Aurelio se acercó a la puerta y la abrió de par en par. «Fuera de mi casa, los dos, ahora mismo». Damián ayudó a su madre a levantarse. Tenía la cara destrozada, el labio cortado y manchas rojas de sangre en la blusa blanca. «Aurelio, por favor, déjanos hablar». «No, no quiero hablar. Has destruido mi vida». Se volvió hacia Damián con una mirada llena de odio. «Y ahora tú no eres nadie para mí. Eres un extraño, un bastardo». «Por favor», susurró Damián. «Fuera, y no vuelvan nunca más por aquí». La puerta se cerró con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Esperanza y Damián se quedaron en el rellano. El hijo abrazó a su madre sintiendo cómo temblaba. «Mamá, necesitamos un médico urgentemente. Puede que tengas una conmoción cerebral». «Damián, perdóname, no quería». «Ya hablaremos. Primero al hospital». En el coche, Esperanza perdió el conocimiento. Damián conducía rápido, mirando constantemente a su madre. La sangre no dejaba de brotar y su respiración era entrecortada. En la sala de urgencias del Hospital Samaritano, los llevaron directamente a la sala de procedimientos. El médico de guardia, un hombre mayor con bata blanca, examinó a la paciente. «¿Quién te ha hecho esto?», le preguntó a Damián. «Mi padre, mi ex padre», respondió el chico con tristeza. «Hay que llamar a la policía». «No», susurró Esperanza débilmente. «No hace falta llamar a la policía». El médico se encogió de hombros y comenzó a tratar las heridas. «No hay conmoción cerebral, pero habrá que coserle el labio. Y le haremos una radiografía de las costillas. Parece que hay una fractura». Mientras su madre estaba en la sala de procedimientos, Damián se sentó en el pasillo en una silla de plástico. Las enfermeras iban y venían, traían a los pacientes en camillas. Olía a medicamentos y desinfectantes. Pensaba en lo que había pasado. Todo su mundo se había derrumbado en una sola noche. El hombre al que había considerado su padre durante 22 años resultó ser un extraño. La madre en la que había confiado toda su vida resultó ser una mentirosa. Y su verdadero padre estaba en algún lugar de Estados Unidos y ni siquiera sabía de su existencia. 2 horas más tarde, Esperanza salió de la sala de operaciones. Tenía la cara vendada, puntos recientes en el labio y la mano izquierda en una escayola. 2 costillas rotas, informó el médico. 1 mes de reposo y seguimiento con el traumatólogo. En el coche, madre e hijo permanecieron en silencio durante un largo rato. «Mamá, ¿es verdad? ¿Aurelio no es mi padre?». «Biológicamente no, pero te crió, te quiso todos estos años. 22 años de mentiras. Quería lo mejor, para ti, para él, para nuestra familia». «¿Y mi verdadero padre? ¿Dónde está?». «Eduardo Sánchez. Consiguió un trabajo en Nueva York y se marchó cuando yo estaba embarazada. Ni siquiera sabe que existes». Damián apretó el volante. «Entonces, no tengo padre, ni biológico ni adoptivo. Me tienes a mí, una madre que me ha mentido toda la vida». «Damián, ¿a dónde vamos ahora? No nos dejarán entrar en casa». Esperanza cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. «A Recife, a casa de la abuela. Ella es la única que nos entenderá». «¿La abuela lo sabía?». «Se lo conté cuando eras pequeño. Le pedí que guardara el secreto. Entonces, las dos me engañaron». Damián encendió el coche y se dirigió a la estación de autobuses. Había billetes para los viajes nocturnos a Recife. El autobús salía a medianoche.
En la taquilla, mientras compraba los billetes, Damián dijo, «Mamá, no sé si alguna vez podré perdonarte, pero sigues siendo mi madre, y no te abandonaré en la desgracia». Esperanza rompió a llorar por primera vez en todo ese día horrible, no por el dolor ni por el miedo, sino por gratitud. Ya no tenía marido, ni casa, ni trabajo, pero le quedaba su hijo, y eso era lo más importante.